Ahora tengo el gusto de presentar a nuestra compañera de ruta durante toda esta cuarta jornada avícola, con su presentación, evaluación de planes de vacunación que incluyen vacunas contra la coccidiosis aviar para apoyos de engorde. Se trata de la doctora Marcela Juño, y ella pertenece a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Departamento de Producción Animal, Cátedra de Producción Avícola. Es ciudadana ítalo-argentina, nacida en San Carlos de Bolívar, en el centro geográfico de la provincia de Buenos Aires. Médica veterinaria, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Veterinarias en el Departamento de Producción Animal Veterinaria PROANVET de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Especialista en producción avícola de la Universidad de Luján, con un doctorado en ciencia animal. Sus trabajos han estado vinculados al diagnóstico e investigación en bacterias de importancia en producción avícola, incubación y embriodiagnosis, vacunas contra los coccidios. Es un gusto escucharla después de haber estado trabajando juntos estos meses. Buenas tardes, agradezco a los organizadores haberme invitado a participar en esta cuarta jornada avícola, de la cual nuestra facultad es la sede virtual. El trabajo que voy a presentar ha sido realizado con la colaboración del doctor Mauricio De Franceschi, Lidia Gogorza, Silvina Pinto, Antonio Felipe y algunos estudiantes de nuestra facultad. Ha tenido como objetivo conocer la respuesta a vacunas contra coccidios aplicadas dentro de planes de vacunación que realizan algunas de las empresas argentinas para pollos de engorde. Dentro de los materiales y métodos, utilizamos pollos que provinieron de una planta de incubación comercial, los cuales, bajo un diseño completamente aleatorizado, les asignamos 2 planes de vacunación de única dosis aplicadas el primer día de vida. En el plan de vacunación 1 se utilizaron 180 pollos con 12 unidades experimentales y 3 réplicas por tratamiento, a razón de 15 pollos por unidad experimental. En este caso utilizamos vacunas comerciales, de las cuales al grupo B se les asignó la vacuna contra coccidio, todas con cepas atenuadas, de las cuales Eimeria cerbulina e Eimeria máxima estaban atenuadas como cepas precoces, mientras que Eimeria tenela atenuada por pasaje en embrión de pollo. El grupo E recibió las vacunas virales contra enfermedad de Marek, bursitis infecciosa y una vacuna combinada de Newcastle más bronquitis infecciosa. El grupo D, la asociación de los dos grupos anteriores, y finalmente el grupo control no recibió ningún tipo de vacuna. En esta tabla vemos las características que tuvieron las vacunas y las vías de administración. Para el plan de vacunación 2 utilizamos 144 pollos, 12 unidades experimentales, 3 réplicas por tratamiento y 12 pollos por unidad experimental, los cuales recibieron las siguientes vacunas, todas de tipo comercial. Al grupo A recibió vacunas, que algunas de las cuales fueron de biotecnología, como contra la enfermedad de Marek, que se utilizó como vector, y Newcastle como inserto. Para bursitis infecciosa se utilizó el complejo antígeno-anticuerpo y además se le suministró una vacuna combinada de Newcastle contra bronquitis infecciosa. Al grupo F se le administró vacunas contra coccidio, de las cuales todas tenían las mismas especies de Eimeria que el plan anterior, pero además la Eimeria brunetti. El grupo G recibió la asociación de los tratamientos anteriores y finalmente el control no tuvo ningún tipo de vacuna. En esta tabla vemos las características de las vacunas y las vías de administración. Los ensayos se realizaron a piso, es decir, con las unidades experimentales puestas en floor pen, de los cuales las unidades experimentales para los tratamientos que recibieron vacuna tuvieron piso de viruta,
mientras que para los otros tratamientos tuvieron una rejilla de alambre colocada a 30 centímetros del piso para extremar las medidas de bioseguridad y evitar la contaminación con coccidios vacunales. Este diseño es el mismo que utilizó William Ferrebe para probar las vacunas y al mismo tiempo para aplicar el desafío contra vacunas de coccidios. El alimento que se utilizó fue libre de fármacos y drogas anticoccidiales y estuvo elaborado de acuerdo a los requerimientos para la línea genética. Fueron dos tipos de alimento, uno que se le suministró del día 1 al 30 y a partir del 31 al 43 se le suministró el alimento siguiente. Para el estudio de los parámetros de producción se obtuvieron los registros de peso vivo, consumo de alimento y de la mortalidad que se expresa, que la vamos a representar como viabilidad. Todos los registros se obtuvieron en forma seriada a lo largo de la vida útil de los animales, que fue 43 días. Para el recuento de los oocitos vacunales, obtuvimos muestras de materia fecal y de raspaje seriado de mucosa intestinal. Se realizó la observación de lesiones intestinales macroscópicas y finalmente para el estudio histológico e histomorfométrico, en el cual se evaluó la integridad de la mucosa intestinal, la presencia de infiltrado inflamatorio y además se midió la altura de vellosidades, la profundidad de criptas y se estimó la relación vellosidades-criptas. Todas las variables se realizaron bajo distintos test estadísticos. Y bueno, miremos los resultados y la discusión que surgió de realizar estos ensayos. Para el plan de vacunación 1, se analizaron los parámetros de producción. En el caso del peso, todos los tratamientos que recibieron vacunas tuvieron un peso similar entre sí durante todo el periodo de estudio, con excepción de los 22 días de vida. Además, en el periodo 15 a 29 hubo algunas diferencias que resultaron interesantes. A los 15 días de vida, todos los tratamientos que recibieron vacunas tuvieron un peso significativamente más liviano que el grupo control. A los 22 días, estas diferencias se mantuvieron únicamente en el tratamiento que recibió el plan completo de vacunas, es decir, las vacunas virales más las vacunas contra coccidios, y el tratamiento que recibió las vacunas virales. Al llegar a los 29 días, únicamente el grupo que recibió el plan completo fue significativamente más liviano que el control. El grupo que recibió las vacunas contra coccidios fue similar al control en todo el periodo de estudio. Y además, a partir de los 36 días de vida, todas las diferencias de peso se minimizaron y todos los tratamientos fueron similares entre sí y similares al control hasta la edad de faena a los 43 días de vida. En cuanto al consumo acumulado de alimento, todos los tratamientos tuvieron un consumo similar, con excepción de los 29 días de edad, momento en el cual el grupo control tuvo un consumo significativamente mayor al resto. En la viabilidad, todos los tratamientos fue similar para todos, pero en el periodo 16 a 22 días de vida, el tratamiento que recibió el plan completo de vacunas tuvo una mayor mortalidad que, sin embargo, no fue significativa. En la respuesta a la vacuna contra coccidios, al aplicar la técnica de raspaje seriado de mucosa intestinal, se identificó un número inferior a 50 oocitos y otros estadios parasitarios, clasificándolo como categoría de infección leve. Sabemos, por lo que han determinado otros investigadores, que esta categoría es propia de la vacunación contra la coccidiosis aviar. Al realizar el recuento de oocitos, identificamos dos picos, a los 7 y a los 21 días de edad, y la persistencia de los oocitos vacunales en el medio ambiente se pudo observar hasta los 35 días de edad.
Los picos de eliminación de oocitos vacunales sabemos que dependen del tipo de vacuna y de las condiciones ambientales, tales como la temperatura, la humedad y el tipo de cama. La persistencia de oocitos hasta finalizar el ciclo de producción es lo que garantiza la continua estimulación del sistema inmune. Pero siempre y cuando que las condiciones de humedad y temperatura de ambiente sean las adecuadas para que los oocitos vacunales esporulen y sean viables. En cuanto a la observación de lesiones intestinales macroscópicas, aplicando el índice de lesiones de Johnson y Reis, vemos que únicamente el tratamiento que recibió el plan completo de vacuna pudimos identificar lesiones a los 7 y a los 43 días que fueron clasificadas como categoría 2. Sabemos que estas lesiones macroscópicas pueden ser inespecíficas, con excepción de las que se observan a nivel del duodeno y que corresponden a media cerbulina, las cuales son patognomónicas. El resto de las lesiones intestinales son inespecíficas y requieren una confirmación a nivel histológico. Entonces observemos las lesiones microscópicas y el estudio histomorfométrico. A los 18 días de vida, todos los tratamientos que recibieron vacunas tuvieron afectada la integridad intestinal, observando que el tratamiento que recibió vacunas contra coccidio fue el que tuvo las mayores lesiones, caracterizadas por vellosidades anchas, con áreas de ausencia de vellosidades y moderada degeneración vacuolar de los enterocitos. El tratamiento control presentó vellosidades sin lesiones, y en ambos se observó infiltrado linfomonocitario leve y moderado. En cuanto a los otros dos tratamientos, también hubo vellosidades anchas pero con leve degeneración vacuolar, y en ambos severo y moderado infiltrado linfomonocitario. En cuanto a la relación vellosidad-cripta, observamos que los tratamientos que recibieron vacunas contra coccidio tuvieron la relación vellosidad-cripta significativamente más baja que los otros dos grupos. Las lesiones observadas a esta edad fueron vellosidades anchas y fusionadas, lo cual ha sido identificado que está asociado a ineficiencia de los parámetros de producción. Y esto podría explicar el menor peso que observamos en este trabajo a los 15 días en los tratamientos vacunados con respecto al control. Sabiendo que las vacunas contra coccidio generan lesiones histopatológicas en el tracto intestinal, el grupo vacunado contra coccidio tuvo la menor relación vellosidad-cripta determinada por una menor altura de vellosidades. Y es una condición favorable, la mayor longitud de vellosidades y la menor profundidad de criptas. De este modo hay un balance positivo de la energía destinada a mayor absorción de nutrientes y aumento de la masa muscular, en lugar de aplicarse al recambio del epitelio intestinal. A los 43 días de vida, todos los tratamientos también mantuvieron afectada la integridad intestinal, especialmente el que recibió vacunas contra coccidio, que tuvo vellosidades delgadas y largas que no se correspondieron con el score, y en ellas hubo en los enterocitos degeneración vacuolar. En el tratamiento control hubo vellosidades sin lesiones, y en ambos hubo infiltrado linfomonocitario leve y moderado. En los otros dos tratamientos, las lesiones se manifestaron por vellosidades anchas y fusionadas con severa y moderada degeneración vacuolar de los enterocitos e infiltrado linfocitario severo. Al analizar la relación vellosidades-criptas a esta edad, a los 43 días de vida, observamos que en concordancia con lo que se presentó a nivel de las lesiones histológicas, el grupo que recibió vacunas contra coccidio tuvo vellosidades largas, significativamente mayor a los otros dos tratamientos y que fueron similares al control. A los 43 días de vida, todos los tratamientos que recibieron vacunas mantuvieron afectada la integridad intestinal.
El tratamiento que recibió vacunas contra coccidio tuvo vellosidades delgadas y largas, lo cual podría ser una respuesta para aumentar la superficie de absorción. Y de este modo logró compensar y tener peso similar al resto a los 36 y 43 días de vida. Bueno, analicemos qué pasó en el plan de vacunación 2. En cuanto a los parámetros de producción, todos los tratamientos fueron similares al grupo control en todo el periodo de estudio. El consumo de alimento también fue similar en todos los grupos al 95% de confianza, pero cuando lo disminuimos al 93%, vimos que el grupo que recibió vacunas contra coccidios tuvo un consumo significativamente mayor al resto. La viabilidad fue óptima en todos los tratamientos y fue similar entre todos los grupos. En cuanto a la respuesta a la vacuna contra coccidios, aplicando el raspaje seriado de mucosa intestinal, identificamos del mismo modo que en el plan anterior un número inferior a 50 ocistos y otros estadios parasitarios y se lo clasificó como categoría de infección leve. En el recuento de ocistos, observamos a lo largo de todo el periodo de estudio dos picos, uno al día 25 y otro al día 28. Y en este caso, con este tipo de vacunas, se identificó la persistencia de ocistos vacunales hasta el día 43 de vida. Los picos de eliminación de ocistos vacunales se produjeron dentro de las 5 semanas de vida, de modo similar al plan de vacunación 1. La presencia de ocistos hasta los 43 días fue una condición óptima y se presentó en el plan de vacunación 2. En cuanto a las lesiones intestinales macroscópicas, aplicando el índice de Johnson y Reid, no se observaron lesiones en ninguna oportunidad. Y en cuanto a las lesiones microscópicas y el estudio histomorfométrico, a los 25 días de vida, vemos que todos los tratamientos tuvieron afectada la integridad intestinal, especialmente los que recibieron vacunas contra coccidios, en los cuales se observó vellosidades anchas con moderada degeneración vacuolar de los enterocitos e infiltrado linfomonocitario severo y moderado. En el tratamiento que recibió vacunas virales, también hubo vellosidades anchas, pero con leve degeneración vacuolar de los enterocitos. El tratamiento control tuvo vellosidades sin lesiones y en ambos se observó un infiltrado linfomonocitario severo y moderado, respectivamente. En esta foto observamos los estadios intraepiteliales de Imeria en los tratamientos que recibieron vacunas contra coccidios. En cuanto a la relación vellosidades criptas a los 25 días de vida, el tratamiento que recibió vacunas contra coccidios tuvo una relación similar al grupo control. Los otros dos la relación fue significativamente más baja y fueron similares entre sí. A los 25 días vemos que todos los tratamientos que recibieron vacunas tuvieron afectada la integridad intestinal. Y en cuanto a los que recibieron vacunas virales, también se observaron lesiones histopatológicas e infiltrado linfomonocitario. Estas lesiones también se observaron en el plan de vacunación 1 y podrían estar vinculadas a las vacunas vivas atenuadas contra la enfermedad de Marek, de Newcastle, ya que hay serotipos, incluido en la vacuna de Newcastle, que tienen tropismo por el intestino y generan una infección intestinal leve, con lesiones histológicas en el intestino que se caracterizan por fusión de vellosidades e infiltrado linfomonocitario, y que son similares a las observadas en estos ensayos. Esto se observó en los tratamientos que recibieron vacunas virales en ambos planes. En el plan de vacunación 1 a los 18 y 43 días de edad y en el plan de vacunación 2 a los 25 días de edad. A los 43 días de vida, únicamente tuvo afectada la integridad intestinal el grupo que recibió el plan completo de vacunas contra coccidios y vacunas virales, en los cuales hubo vellosidades con leve degeneración vacuolar de los enterocitos. El grupo control no tuvo lesiones y en ambos hubo infiltrado linfomonocitario moderado y leve.
El tratamiento que recibió vacunas virales y el de vacunas contra coccidios, las vellosidades estuvieron sin lesiones con infiltrado linfomonocitario severo y moderado respectivamente. Finalmente, al estudiar la relación vellosidad-cripta, vemos que a los 43 días de vida, todos los tratamientos que recibieron vacunas tuvieron una relación significativamente menor al grupo control. Sabemos que las alteraciones histopatológicas del epitelio intestinal, la altura de vellosidades, la profundidad de criptas y la presencia de edema infiltrado linfomonocitario ha sido observada en la coccidiosis clínica, como consecuencia de la liberación de óxido nitroso y mediadores químicos de la respuesta inflamatoria. Y posiblemente también se presentan en la vacunación contra coccidios. En el grupo control de ambos planes no se identificaron lesiones intestinales y hubo únicamente moderado infiltrado linfomonocitario. Bueno, cuando analizamos ambos planes con respecto a los tratamientos que reciben el plan completo de vacunación, es decir, la asociación de vacunas virales y la asociación de vacunas contra coccidios, vemos que las lesiones histopatológicas se presentaron en todo el periodo de estudio, siendo más leves a los 43 días para el plan de vacunación 2. La relación vellosidad descripta fue significativamente más baja que el control en todas las oportunidades. Y en cuanto a los parámetros de producción, fueron similares al control, el peso, el consumo de alimento y la viabilidad en el caso del plan de vacunación 2, mientras que en el plan de vacunación 1, el peso fue significativamente menor al control hasta los 36 días de vida. Esto asociado a una menor relación vellosidades criptas con respecto al control, que estuvo determinada por una menor altura de vellosidades en este plan de vacunación, implicó una menor superficie de absorción y de este modo podemos explicar el menor peso que hubo en este periodo hasta los 36 días de vida. Además, hay que tener en cuenta un efecto secundario que es propio de la respuesta inmune, independientemente del plan de vacunación que apliquemos, siempre la respuesta inmune conlleva un gasto energético, por cuanto los mediadores del sistema inmune desvían nutrientes de la ración a favor de la respuesta inmune y en detrimento del crecimiento y desarrollo del músculo esquelético. Agradezco su atención.